¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe, sí, señor. Ok, muchas gracias. Listo, muchacho. Entonces vamos a empezar a llamar a lista. Ante todo, pues darles la bienvenida, ¿no? Y pues las gracias por su puntualidad. Bueno, listo. Está Andrés. Anderson, Brian. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jairo, ¿cómo estás? Buenas, profe. Buenas noches, Juan. Bueno, tenemos 14 hasta el momento. Quién más falta? Perdón, de los que está aquí. Ninguno, bueno. Bueno, démosles 4 minuticos más para que lleguen.
Vamos abriendo también su herramienta de PHP y el editor de código que tengan, para que vayan haciendo estos ejercicios a la par con las explicaciones que les voy dando. ¿Por qué? Porque estos ejercicios van a ser parte del laboratorio. Digamos, esta clase persona que veníamos trabajando, en la cual nosotros explicábamos todo lo que era el principio de abstracción y encapsulación en la clase pasada. Eso va a entrar dentro del laboratorio del tercer corte. Este ejercicio es simplemente tomar el código y transcribirlo. Y más los ejercicios que hagamos el día de hoy, de herencia y polimorfismo, entonces para que los vayan trabajando en los grupos que ya tenemos. Ya estoy terminándoles la guía. Por acá tengo la guía. Me falta arreglarle unas cositas. Esta es la guía laboratorio 3. Que yo diría que el día de mañana se la estaría haciendo llegar ya pues terminada. Habla pues de fundamentos de programación orientada a objetos, herencia, abstracción, encapsulación, agregación, composición, y pues es la transcripción de todo este código que yo estoy explicando. ¿Listo? Entonces, importante que si pueden adelantar hoy y algo del código, mucho mejor. Bueno, entonces vamos a dar inicio entonces a la explicación. Bueno, chicos, entonces vamos a crear un nuevo archivo para una clase vehículo. Y vamos a hacer que esa clase vehículo extienda, es decir, que tenga unas clases hijas. ¿Para qué? Para explicar pues el proceso de implementación de herencia simple a través de PHP. Vamos a generar un nuevo archivito acá. Este archivo le vamos a colocar vehículo.php. Y bueno, vamos a crear esa clase. Recuerden que pues las clases, por lo general, cada una debe tener su archivo aparte, ¿no? Le decimos entonces que vamos a crear esta clase de vehículo
Disciplina en programación orientada a objetos. Le digo class, el nombre de la clase, y abro y cierro el bloque de la clase. Puedo poner un comentario al final que diga fin clase, por ejemplo, para saber dónde cierra esa llave. Pero como les digo, pues esto es opcional, ¿no? Es un comentario, eso no se ejecuta. Dentro de la clase nosotros sabemos que una clase tiene tres componentes. Tiene lista y atributos. ¿Sí? Tiene lista de métodos también. Dentro de la lista de atributos vamos a agregar estos tres que vemos acá. Vamos a agregarle un atributo público que sea el motor, una variable motor. El motor va a iniciar en falso, lo que indica que va a estar apagado al comienzo. Un atributo marca y un atributo color. Luego vamos a definir por los métodos. En este caso vamos a tener un constructor. No, esto no es un constructor, esto es un método para el estado y un método para encender el vehículo. Recuerden que los métodos son aquellos que determinan el comportamiento del objeto. Y acá entonces colocamos la función estado vacía al comienzo, ¿no? La función estado me va a decir si ese vehículo está encendido o está apagado. Pues ya saben cómo se declara una función, ¿no? Es la palabra public, o también llamada modificador de acceso, es la palabra function. El nombre de la función es el que nosotros queramos. Ahora necesitamos una función para encender el vehículo. De momento la función está vacía, ¿sí? Falta agregarle funcionalidad. Listo. Tenemos una clase con 3 atributos públicos y 2 métodos públicos. O sea que la clase tiene 5 propiedades en total, ¿no? Listo. Siguiente paso es bueno, esta variable motor, como decíamos, decía si estaba encendido o apagado. Aquí en este caso vamos a quitarle el falso y vamos a dejar que sea el constructor el que haga cambiar el valor de la variable. Entonces quitamos el falso de acá y vamos a crear un constructor que inicialice la variable motor en falso. Copiamos esto. Y el constructor pues es el método que construye el objeto en la memoria del computador. Es public function extract. Tenemos la referencia this flecha y hace referencia a algún miembro de la clase. En este caso la variable motor la iniciamos con un valor de falso, lo cual quiere decir que al instanciar la clase con new nos va a crear el objeto con el motor apagado. Ahora, el método de estado, vamos a agregarle las siguientes instrucciones. ¿Qué son estas líneas de código? Entonces,
problema es que tenemos un condicional doble acá. Decimos que si se cumple esta condición, o sea, si la variable motor es igual a true, quiere decir que está prendido, ¿no? Y tiene que retornar un mensaje que diga el motor está encendido, ¿cierto? Pero en caso contrario, si al evaluar la condición esto resulta ser falso, pues entonces él ya no va a ejecutar el primer mensaje, sino que va a ir a la parte del else, que significa lo contrario, y nos va a devolver un mensaje que dice el motor está apagado, ¿ya? Y listo. Entonces básicamente eso es lo que hace la función estado. Muy sencillo, ¿no? Entonces esa es una estructura bicondicional la que hay aquí. Listo. Nosotros la podemos probar ya, si queremos, podemos probar el método para ver si el método de estado para ver si está funcionando, ¿sí? Entonces hagámosle una pequeña prueba. Vamos a hacer aquí el proceso de instanciación. Entonces llegó Talero, ya había llegado Talero. Sayas. Profe, usted no me colocó asistencia. Con David ya se la pongo. David, listo. Listo. Entonces decíamos que íbamos a probar esta clase de vehículo. Ya tenemos pues definidas unas propiedades dentro de la clase y vamos a instanciarla. Vamos a crear un objeto o un ejemplar de la clase, una variable tipo clase, o sea, una variable tipo vehículo, con pesos vehículo, pesos vehículo 1. Vamos a new para que ejecute el constructor de la clase. Tenemos que decirle new vehículo, que es el nombre del constructor, lleva el mismo nombre de la clase. El constructor no recibe parámetros, ¿no? Y necesitamos ejecutar el método de estado para saber si ese vehículo está encendido o está apagado. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Que imprima lo siguiente. Entonces, eso es vehículo. Y tendremos, para poder accesar el método de estado de la clase de vehículo, acuérdense que utilizamos operador flecha, ¿no? Y decimos estado. De esta manera tendría que imprimir o el motor está encendido o está apagado, dependiendo del valor que tenga la variable motor. El constructor la dejó en falso. Cuando hice el new, vino y ejecutó este método, constructor, quedó en falso, por lo tanto, él viene y evalúa aquí, ¿motor es igual a true? No. Entonces él tendrá que mostrarnos a nosotros que el motor está apagado. Vamos a probarlo, a ver si es cierto. Es aquí. Le decimos localhost, fundamentos, es la carpeta donde estamos montando todo esto. Y la clase se llama vehículo.php. Bueno, tenemos un error y vamos a investigar todo lo que pasó. Dice que la variable vehículo no está definida en la línea 29. Y esto es normal, ¿no? Porque la programación genera errores constantemente. A ver, dice vehículo. Ah, claro. El error está en que aquí la variable se llama vehículo 1, no vehículo. Faltaba el 1. Listo.
¿Listo? Recuerden que la clase por sí sola no hace nada, ¿sí? Hay que instanciarla, crear el objeto a partir del constructor para que se cree en la memoria RAM y podamos empezar a trabajar con él. Aquí le damos actualizar. Correcto, dice que el motor está apagado. Si yo le cambiara esto al constructor, yo le dijera aquí en el constructor, no, mire, cuando cree el objeto, háganme un favor, póngalo en falso. Entonces, en verdadero, perdón, en true. Si yo lo cambio, entonces ya él tendría, cuando yo invoque el método de estado de la clase, él viene y evalúa la condición y si el motor está en verdadero o en falso. Entonces se da cuenta, sí, el constructor lo ve en verdadero. Entonces, cuando se creó el objeto, de una vez me dejó el motor encendido, ¿no? Actualizo, el motor está encendido. ¿Listo? Ok, bueno. Vamos a seguir mirando los otros métodos de la clase. Por ejemplo, el método de encender, vamos a dejar como estaba inicialmente acá, vamos a dejar la variable en false. Y el método de encender contiene las siguientes instrucciones. Bueno, esos yo los puedo colocar aquí también debajo del if, si quiero, o puedo dejar estas llaves aquí al final del if si quiero. Como más le parezca fácil, más entendible, listo. Listo, entonces el método de encender tendrá la siguiente responsabilidad. Profe, pero una pregunta. Digamos, en el if de arriba, en el de public function estado, usted no lo dejó con corchetes y abajo sí. ¿Intervienen los corchetes? ¿Aquí? ¿En dónde? Ahí sí, en el if y el else. Ah, ¿se acuerda que yo les había dicho a ustedes que cuando el bloque tenía una sola línea de código no era necesario colocar los corchetes? Que si tenía más de una línea, entonces sí se colocaban. Ah, ok, gracias, profe. Igual aquí también los puedo quitar, ¿no? Aquí en este if no sería inclusive necesario colocarlos, porque tiene una sola línea el bloque internamente, pero este else tiene dos líneas. Es a partir de dos líneas en adelante es obligatorio colocarlas, ¿listo? Entonces la función de encender, ¿qué va a hacer? Va a mirar si el motor está apagado, entonces tendrá que encender el motor. Y si está en falso, tendrá que, pero si está apagado, tendrá que prender el motor. Si está encendido, tendrá que apagarlo, lo contrario. Entonces, el método de encender, él va a revisar el valor que tenga la variable motor y dependiendo de eso, va a tomar la decisión. Entonces, aquí tenemos este condicional doble. Entonces dice, si la variable motor está en true, quiere decir que está encendido y no lo puede volver a encender, por eso le va a arrojar un mensaje que le dice, cuidado, el motor ya está encendido. ¿Listo? En caso de que la variable que esto no se cumpla, o sea que el resultado de valor de esta expresión de falso, se va a venir para el else, para el si no. ¿Y qué va a hacer? Como él sabe que está apagado, entonces va a ponerlo en true. Esto funciona como un semáforo, ¿no? La variable.
un FLAC, ¿ya? Entonces, como está, él lo enciende porque estaba apagado y nos muestra un mensaje que dice el motor ahora está encendido y listo. Entonces aquí vamos a probar el método para ver si es cierto. En este caso el motor estaba apagado, ¿cierto? Cuando yo llamo al constructor, el motor inicia apagado. Y cuando llamamos estado, pues vemos el estado actual. Y ahora vamos a decirle que vamos a llamar el método encender para que prenda el motor. Pues aquí en esta línea lo que hacemos es prender el motor. Y él tendrá que mostrarnos que ya pues está encendido. Listo. Entonces ejecutamos y vamos a ver si es cierto. Vamos a actualizar. Exacto. El motor se creó, el objeto se creó con el motor apagado. Estaba apagado y llamamos el método encender y listo, lo encendió y nos dice que el motor ahora está encendido. ¿Sí? Entonces, listo, ahí está funcionando los dos métodos, estado y encender. ¿Sí? Por eso es que decimos que los métodos son los que determinan el comportamiento del objeto. ¿Ya? Ok, pero hasta el momento no hemos hecho proceso no hemos implementado una herencia y para allá es donde vamos. Bueno, entonces, para poder implementar herencia, vamos a crear una clase que se llame moto, una clase hija que extienda la clase vehículo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Y a este archivo le vamos a poner moto.php. Profe, qué pena, profe, ¿me puede dejar ver el código anterior? Sí, señor. Gracias. Canizales, no lo veo. Acá. Listo, ese es el código de la clase vehículo. Tómale el pantallazo y ya bajamos la imagen para que le tome el otro. Listo, ahí está el otro. Entonces ustedes le pueden cambiar los mensajes, le pueden cambiar los valores de las variables, irle haciendo las pruebas de escritorio, todo esto. Qué pena, profe, la última parte, profe, qué pena. Listo. Gracias, profe. Ok. Bueno, aquí, perdón, porque creo que se le cambió el nombre al archivo. Vamos a cerrarlo un momentico.
No sé qué pasó con el nombre. Bueno, pues vamos a crear entonces. Se llama moto.php. Por lo general las clases deben de llevar el mismo nombre, los archivos deben de llevar el mismo nombre que tiene la clase, ¿listo? ¿Por qué? Porque luego ustedes en su programa pueden crear muchas clases, 10, 20, 30, 40. Y para uno no perderse con los archivos, pues lo mejor es que el archivo le ponga el mismo nombre que tiene la clase. Bueno, ahora entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que aplique la herencia? Entonces yo le digo class moto y la palabra extend, que significa que vamos a extender cuál clase, la clase padre, que es vehículo. Inclusive acá lo puedo dejar ahí o lo puedo bajar acá, como ustedes quieran. En este momento ya estamos aplicando el proceso de herencia, ¿sí? Va a heredar de la clase de vehículo que tenemos acá. Aquí, pues, si quiero, le puedo colocar un cierre en clase o cierre de la clase. ¿Por qué pone uno esto? Porque, digamos, a veces el código de la clase puede tener 100, 200 líneas y como hay tantas llaves abiertas, tantos corchetes, entonces uno se va a perder y dice, bueno, ¿y dónde era que se abría este y dónde cerraba este? Si se les pierde un corchete, una llave de estas, pues les va a generar un error el programa y no se va a ejecutar bien. Es para uno saber si lo abrió y lo cerró, entonces, y dónde se cierra, pues uno coloca comentarios al final. Pues esto no se va a ejecutar, simplemente es explicativo. Bueno, ahora vamos a agregarle a la clase de moto el siguiente código. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos un método de estado, pero este método de estado ya no es el método de estado de la clase padre, sino es el método de estado en la clase hija, el método de estado moto, ¿sí? Esta clase de estado moto inicialmente lo que va a hacer es obtener el estado de la clase padre. ¿Cómo invocamos el método de estado de la clase padre? Mediante la orden parent y luego los dos puntos. Eso se llama un operador de resolución de rango. Y funciona lo mismo que cuando trabajamos con el operador flecha, ¿cierto? Lo que pasa es que como estamos referenciando un método de la clase inmediatamente superior, que es la clase vehículo, esa es la forma correcta de invocar un método de la clase padre, ¿ya? Parent significa, o parent significa padre. Dice, vaya al padre y ejecute el método de estado de la clase padre, ¿sí? Entonces, después, sabemos que el método de estado devuelve un mensaje. Él va a decir, bueno, el motor está prendido, el motor está apagado, y esa cadena
la va a guardar en esta variable pesos estado. Luego, en la siguiente línea acá, él tendrá que imprimir lo que le devolvió el método de estado de la clase padre. ¿Listo? Que fue un método heredado. Entonces aquí cambiamos estas comillas y listo. Ahí ya está, digamos, el método del estado de la moto funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos funcionar el método de estado de la clase moto, que es una clase hija? Es muy fácil, yo le digo pesos moto 1, por ejemplo, la variable. Digo que ejecute el constructor de la clase. Y ahora le decimos que imprima el mensaje. Entonces, imprima, pero entonces para ejecutar el método, tenemos que decirle pesos moto 1. Pesos moto 1 y le decimos invoque el método de estado moto. ¿Listo? Y vamos a probarla. Vamos a probarla. Entonces, sería moto.php. Ya no sería vehículo.php, sino moto.php. Vamos a ejecutar el método estado moto de la clase hija. Bueno, listo. Hay un error, miremos porque dice que no se encontró la clase vehículo en la línea 2. Bueno, eso creo que es porque falta una sentencia include, no la vi aquí en el código, un require once para que incluya el archivo de la clase padre. Entonces pongámoslo aquí, comando require once. Es una función que me va, o sea, eso significa como incluir una vez o requerir una vez el archivo de la clase que está utilizando la clase moto, que es vehículo.php. Entonces él se va a traer el archivo como si lo copiara y lo pegara acá. Como yo le digo incluye el archivo, es como si lo copiara y lo pegara para poderlo usar dentro de la clase moto. Vamos a ver si funciona. Es correcto. El motor estaba apagado, luego dijo que el motor estaba encendido y finalmente dijo que el estado de la moto es el motor está apagado. El motor está apagado. Pero entonces estas dos líneas se están ejecutando porque en la clase padre yo no las desactivé. Yo tengo que desactivar estas tres líneas porque ahora yo estoy trabajando desde la clase hija y no me interesa que ejecute esas tres líneas. Profe, ¿me deja ver, por favor, el código de moto? Sí, señor. Con mucho gusto. ¿Sigue tomando el pantallazo? Es más rápido. Listo, profe, gracias. Listo, vuelvo a actualizar. Y me dice, bueno, el estado de la moto es, el motor está apagado. Listo. El método de la clase hija invocó al método de estado de la clase padre, que es el que dice si el motor está encendido o apagado. ¿Ya? Bueno, listo. Y ahí pues vieron ustedes cómo se implementa herencia simple, ¿no? A través de PHP. ¿Listo? Porque herencia simple es cuando hereda de un solo padre. Entonces, recuerden en el diagrama de clases cómo se modela la herencia, ¿no?
Y entonces, por decir algo, aquí tengo, bueno, acá hay vehículo. Entonces, vehículo será como una clase padre y moto, taxi, autobús serán clases hijas, heredan de esa, ¿no? Y esto es herencia simple porque pues estas clases solo heredan de un padre, pero ¿qué pasaría si hubiera herencia múltiple? ¿Sí? Donde una clase hija puede heredar de más de un padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, herencia múltiple aquí. Vemos que hay una clase profesor, profesor titular, profesor interino, profesor emérito. Y hay otra clase padre que es conferenciante. Entonces, hay 3 clases hija y 2 clases padres, pero como ustedes pueden ver, la clase de profesor emérito hereda las propiedades de 2 padres, que es la clase conferenciante y la superclase profesor. Entonces, ¿cómo se implementa herencia múltiple en PHP? Pues a ver, a nivel de Java, cuando utilizamos Java, se hace con una coma acá. Entonces, si esta tuviera, si digamos esta fuera una clase vehículo aéreo, ¿sí? Y esta fuera la otra clase padre, vehículo acuático, los objetos heredarían de ambas clases, colocando el stems y colocando las clases padres así, separadas por coma, y tendría que heredar la clase moto de ambas clases, ya si fuera herencia múltiple, ¿ya? Pero por el momento no necesitamos herencia múltiple, solo herencia simple. A ver si encuentro acá herencia simple en PHP, a ver si la soporta, porque lo otro es mirar PHP soporta herencia múltiple, Java sí lo hace. Bueno, mira acá, lo mismo, mira acá muestran esta clase que están creando extiende de 3 clases, endpoint, autenticable y 3 clases, 4 clases padre tiene esta clase, ¿sí? Bueno, aquí también hablan del principio de responsabilidad única. Y pues se utilizan unos métodos alternos para poderlo hacer. Entonces, al parecer directamente PHP no lo hace, toca aplicar unas técnicas especiales para poderlo hacer, pero a nivel de Java, una herencia múltiple sí se maneja de esa manera. Esto porque PHP sí considera un principio que se llama el principio de responsabilidad única. Bajo ese principio está configurada la herencia en PHP. Pero bueno, eso casi no, por lo general, pues no se aplica mucho. Casi siempre los casos más usuales son de herencia simple. Bueno, aquí pues ya vimos el ejemplo de cómo se implementaba la herencia. Ahora, si ustedes quieren crear otras clases, una clase bicicleta, una clase etcétera, y hacer que hereden de vehículo, pues no habría problema. ¿Listo? Entonces acá no se les olvide que esta línea lo que hace es incluir
el archivo de la clase o de la superclase. No colocan require once, pues les va a generar un error, ¿ya? Porque entonces él no la va a encontrar, dice, pero para mí no existe. O sea, la clase de vehículo, usted me está diciendo que va a heredar de esta clase de vehículo, pero para mí no existe porque usted no incluyó el archivo dentro del código, ¿no? Y no es la única, digamos, hay otra que llama, está el include, también está include, que funciona muy parecido, include once, funciona muy similar. Está el include también solito. Y está require también solito. Aquí pues va el nombre del archivo, ¿no? Profe, que pero una pregunta. Y dígame. No sé si ya lo dijo, pero ¿cuál es la diferencia entre el include once y el include normal? Ok. Bueno. El include, pues es que incluye el archivo como una copia. Espera, yo confirmo acá. Sabía que me iban a preguntar eso. Vamos a darle una respuesta mucho más clara. La diferencia include require PHP. Bueno, aquí los ejemplos que les acabo de decir. Vea, include, dice, inserta en nuestro script un código procedente de otro archivo. Si no existe dicho archivo, o si contiene algún tipo de error, nos mostrará un warning por pantalla. Ah, ya, sí. Sí, digamos, si se utiliza include y él no encuentra el archivo, él nos arroja un mensaje de advertencia, pero eso no sería un error crítico para el programa se sigue ejecutando. Y si utiliza require, él sí va a generar, en caso de que no lo encuentre, va a decir que no puede seguir ejecutándose el programa. Entonces, es como, el uno es más severo que el otro, ¿sí? Es include, deja que el programa continúe sin problema. Y require sí forza al programa para que se bloquee y no continúe. ¿Quedó claro? Sí, profe, claro. Listo. Profe, una pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre el require 11 y el require normal? Y también el de include 11 e include normal. Include once y require once. Que solamente se añade una vez. ¿Listo? Solamente se puede utilizar una vez. ¿Ya? Pero se incluye una sola vez o requiéralo una sola vez. ¿Listo? O sea, usted puede utilizar esa orden include varias veces o require varias veces dentro del código, ¿sí? Pero esta obliga a que solo se utilice el archivo una sola vez, ¿ya? Bueno, listo. Aquí lo dice muy claro, mire. Estas dos funciones hacen que si incluye más de una vez un archivo en el script, esta solamente se trata o añade una vez, ¿ya? Si usted
lo incluye dos veces, mira, aquí lo incluyeron dos veces. Él solo va a tener en cuenta la primera. La segunda línea no la va a tener en cuenta porque arriba dice once significa una vez. ¿Listo? Y la de abajo lo mismo. Si ya lo encontró, ya la segunda no la tomaría en cuenta el compilador. ¿Ya? ¿Ok? Pues hay veces que en la programación se necesita que las cosas funcionen así. Depende de los requisitos del programa. Bueno, listo. Bueno, ahí estábamos mirando. Vamos a mirar ahora lo que es un polimorfismo. Entonces, ya aprendimos a implementar la herencia y nos vamos a meter con el polimorfismo. El polimorfismo significa varias formas diferentes. ¿Ya? Quiere decir que, digamos, tú puedes tener una función o un método de la clase que puede tomar diferentes formas. A ver, vamos a verlo. Mediante una imagen que es más fácil de entender. A ver, miremos aquí esta imagen. ¿Sí la alcanzan a apreciar allá? ¿Se alcanza a visualizar? No, sí. Sí, señor, ahí se ve. Bueno, entonces tenemos una superclase llamada forma y dos clases hijas llamadas círculo y cuadrado, ¿listo? Pueden ver un método dibujar en la superclase y un método borrar. ¿Qué pasa? Digamos a nivel de implementación esto cambia. Esto cambiaría. Porque dibujar un círculo es diferente a dibujar un cuadrado. ¿Ya? Porque el círculo, digamos, tiene una fórmula que creo que es pi por radio al cuadrado y el cuadrado es el lado al cuadrado. ¿Sí? Las fórmulas cambian, ¿cierto? Aunque es el mismo método de dibujar, el método de dibujar es polimórfico, toma varias formas, ¿ya? Entonces, puede que sean en signaturas sean muy parecidos, pero a nivel interno el código cambia, ¿ya? Y eso es cuando el objeto pues tiene una situación en la que su código o sus rutinas de código cambian de forma, ¿ya? Profe, qué pena. Sí, señor. Profe, ¿ahí se podría decir que es hacer lo mismo de diferentes formas? Ah, sí, podría decirse, pero sí, prácticamente, porque pues dibujar el círculo requiere una fórmula y dibujar el cuadrado requiere otra fórmula matemática, ¿ya? Aunque son las mismas tareas, la implementación del código cambiaría para cada objeto. Y en el método padre, pues habría otra implementación, ¿ya? Pues acá no veo que hayan puesto código, pero bueno, básicamente es eso. Y también pasa con los atributos. A nivel de atributos, no solo a nivel de métodos hay un polimorfismo, ¿sí? Sino a nivel de los atributos. Aquí arriba usted puede tener el atributo con un valor, pero en la clase hija el atributo tiene otro valor, y en la otra clase hija está el mismo atributo, pero con otro valor, ¿ya? Entonces se aplica a ambos, a atributos y a métodos de la clase. Ahora, el polimorfismo
vemos que se aplica mucho en la parte de la herencia, ¿sí? Digamos en Java, ¿cómo hace uno para activar polimorfismo? Entonces en Java por allá uno coloca en el método, tendría que colocar la palabra abstract. Esta opción si no está activada. Si fuera en Java, donde crea uno el método de dibujar, tiene que ponerle abstract. Pero bueno, es que acá no tengo la herramienta de escribir. Perdón. Si fuera en Java, que fuéramos a realizar esto, tendríamos que colocar acá en el código de la clase padre, algo así. Se deja escribir. Abstract, buscando escribir. Porque las dos no son compatibles, parece. Ahora sí. Si en el código de la clase padre, si fuera en lenguaje Java, uno colocaría abstract. Bueno, el método puede ser public, abstract, y el método se llama dibujar. ¿Sí? Y pues colocaría aquí, creo que ya no deja más. Bueno, eso en lenguaje Java. Tocaría colocarlo así como abstract para que se active el polimorfismo. Y ya es responsabilidad de cada objeto ejecutar la operación, ¿no? Los objetos deciden cuál método se va a ejecutar, si el método padre o el método que está en la clase hija o en alguna de las clases hijas que están al lado, ¿sí? Esto a nivel de Java, así es como se activa el polimorfismo. Pero a nivel de Visual C++ o del lenguaje C++, se utiliza una palabra virtual. Entonces, si el lenguaje Visual C++ o C++, tendría que colocarse cómo declaramos el método en la superclase. Entonces, en la superclase tendremos que colocar virtual. Bueno, por ejemplo, public o protected. Public, virtual, y el nombre del método dibujar. Y de esa manera entonces estaríamos activando el polimorfismo desde la clase padre, ¿ya? En C++, en Java, y ahorita vemos cómo se activa el polimorfismo desde PHP. ¿Listo? En las clases hijas, sí, no es necesario, cuando se crea el método de dibujar, especificar el virtual o el abstract, ¿ya? Eso es clave y eso no les puede olvidar, ¿listo? Bueno, ahora, entonces vamos a crear unos ejemplos donde explicamos polimorfismo. Entonces vamos a crear una clase base. Recuerden que a veces a la superclase se le llama clase base, ¿no? Siempre y cuando sobre ella no existan otras clases que sean padres de esa clase. Si es la clase a partir de la cual arranca todo el árbol, entonces se le puede decir a esa clase padre que es una clase base. Pero si sobre ella hay padres, entonces, o previene una clase padre, entonces ya no sería una clase base. Entonces, es la primera del árbol, ¿ya? A ver, miremos acá ese conceptico. Acá, árbol de clases. El árbol de clases.
No, pero entonces miremos en programación. Acá. Miremos un árbol que esté bien bonito. Bueno, este. Aquí nosotros tenemos un árbol de objetos o un árbol de clases de 3 niveles, en donde, pues miren, que cuántos padres habrían acá, en este esquema, ¿cuántos padres hay? ¿Cuántos padres observan ahí en ese árbol? ¿Quién me ayuda? Nadie, bueno. Aquí tenemos 4, 7 clases, pero acá hay 4 clases padre. Por ejemplo, bueno, aquí se me perdió la herramienta. Tengo esta clase, es una clase padre. Bueno, está rayando. No quiere marcar, bueno, está toda chistosa. Bueno, la clase animal es una superclase, ¿sí? Y es clase base porque a partir de ella es donde se desprende todo el árbol. Ahí salen los nodos hijos o las hojas del árbol, ¿cierto? Las ramificaciones que tiene el árbol de objetos. La clase animal es clase padre o superclase o también llamada clase base porque es la número 1, la que está en el nivel más alto. Pero ¿qué pasa? La clase herbívoro, carnívoro y omnívoro son clases hijas también, pero, mm, pero son clases hijas, ¿cierto? Por lo tanto, no son clases base. La única clase base es animal, ¿ya? Entonces, animal es clase padre, pero herbívoro también es clase padre de conejo. Carnívoro es clase padre de león y hiena, y omnívoro es clase padre de hombre, ¿ya? Entonces, este árbol tiene 4 clases padres, pero con la diferencia de que herbívoro, carnívoro y omnívoro también son clases hijas, ¿no? Tienen ambas funciones. Y la única que es clase base es clase animal, ¿ya? ¿Listo? Es para que se entienda eso. Entonces vamos a crear esta clase, la clase pelota base. Vamos a tomar este código y lo vamos a pasar para allá. Creamos un nuevo archivito y se llama pelota base. Profe, qué pena, me deja ver el anterior para tomarle el pantallazo. ¿Listo? Sí, señor. Recuerden que el nombre de la clase debe empezar por P mayúscula, ¿no? Los nombres de las clases llevan esta particularidad. Es pelota base.php. Pegamos el código acá. Bueno, ¿cuál necesita moto? Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, bien. Entonces,
Entonces vamos a ver lo siguiente. Esta clase tiene una lista de atributos, la pelota, y vamos a crear un árbol de clases para diferentes tipos de pelota. Entonces aquí está la lista de atributos. La pelota va a tener un atributo protegido que es el peso, y lo vamos a arrancar desde cero, una textura de la pelota que va a ser lisa, y el color de la pelota va a ser ninguno. ¿Sí? Son protegidas, no son públicas. Entonces este modificador de acceso indica que estos atributos solo pueden ser heredados por clases hijas, ¿no? Todo lo que sea public y protected es heredable, ¿no? Lo que sea privado no se puede heredar. Entonces acá vamos a colocarle una función rebotar. La función rebotar, ¿qué va a hacer? La función rebotar va a imprimir un mensaje que dice estoy rebotando, ¿ya? Y la función rodar va a imprimir el mensaje estoy rodando. Y todas las clases en PHP tienen un método toString, que es para imprimir, o sea, es guión bajo, toString, que lo que hace es mostrar una cadena, ¿sí? Una cadena que muestra información de cada una de las propiedades que contiene la clase. Entonces, si se llama el método toString de PHP, él va a mostrar una descripción de todos los valores que tienen las propiedades de la clase. Entonces dice soy y llama el método. Esto aquí estamos armando una sola cadena, la estamos concatenando. Y las subcadenas se concatenan con punto, ¿acuerdas? Se llama el método getCallClass, que se trae el nombre de la clase. Es una función predefinida de PHP, que lo que hace es obtener el nombre de la clase. En este caso, la clase se llama pelota base. Entonces se trae el nombre de la clase. Entonces, dice soy pelota base y peso, y se trae el valor del peso, que en este caso es 0, y lo imprime. ¿Ves? Aquí se debe colocar la variable, digamos, acá la colocan dentro de corcheticos, dentro de llaves, porque pues no están utilizando el punto para concatenar, y cuando no se utiliza punto para concatenar, entonces se utiliza, se concatena con llave de apertura y de cierre, y adentro la variable. Dice, mi textura es, y se trae el valor de textura que es lisa, y el color, en este caso no tiene color. Supongan que esto es un videojuego, ¿ya? Y pues vamos a tener varias pelotas en el videojuego. Entonces la idea es que existan pelotas de diferentes tipos. Entonces vamos a invocarle los métodos a la clase para ver qué hace. Hasta el momento no hemos implementado el polimorfismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí hacemos el proceso de instanciación. Creamos una variable de pelota base 1, por ejemplo. Hicimos new, el constructor de la clase se lleva el mismo nombre de la clase, pelota base, para que se cree el objeto. Y vamos a llamarle los métodos. Vamos a llamarle el método toString. Entonces, colocamos doble guión bajo, toString, no tiene parámetros, y lo podemos ya ejecutar.
pues tendría que mostrarnos toda la información que pusimos acá que contiene los atributos de la clase. Vamos a ejecutarlo. Aquí se llama pelota base. La que está con mayúsculas, sí. Ah, ¿qué pasó? Ah, porque no puse el hecho. Espérense que tengo que poner hecho. Tengo que poner hecho, porque aquí retorna toda la cadena, pero yo no le he dado la orden hecho para que imprima. Tengo que ponerle el hecho acá abajo porque cuando llame el toString devuelve toda esta cadena, pero tiene que haber un hecho que es el que imprime en el navegador. Listo. Listo, ahí está. Dice, soy pelota base, peso 0, mi textura es lisa y mi color ninguno. Listo. Y ahora entonces vamos a invocarle el método estoy rebotando. Entonces, digámosle que pongo un saltico de línea. Y llamamos el método. Aquí no hay necesidad de poner el hecho porque ya lo tiene, ¿sí? Ya lo tiene, es solo llamarle el método. Entonces llamo el método acá. El método rebotar. Y tendrá que decir estoy rebotando. Listo, ejecutamos, actualizamos. Listo, dice estoy rebotando. ¿Ya? Le llamamos, la pusimos a rebotar, mejor dicho. Aquí le puedo poner puntos suspensivos, o le puedo poner signo de admiración. Listo. Y quiero, ahora, ya no la quiero poner a rebotar, la quiero poner a rodar. Entonces activo esta línea con comentario y le digo, bueno, entonces póngala a rodar. Y entonces dice rodar. Y tendría que demostrar estoy rodando. ¿Sí? Y ejecuto y listo, estoy rodando. Hasta el momento no hemos aplicado polimorfismo. Vamos a ver a dónde se aplica. Entonces, el polimorfismo lo tengo que aplicar en alguna clase hija. Entonces vamos a crear una clase hija que sea pelota de tenis. Listo, entonces vamos a copiar este código. Nos vamos para acá, un nuevo archivo, una nueva clase, la guardamos. Profe, ¿me deja ver el anterior, por favor, un momento? Sí, señor. Ahí está. Listo, profe, gracias. Vale. Y bueno, entonces aquí vamos a poner esto. Esta es una clase fija, ¿no? Porque bueno, aquí tenemos que poner el require once, porque para poder utilizar la clase padre hay que colocar el require, ¿no? Y el nombre del archivo donde está la clase padre, que es pelota base, digo clase pelota de tenis, que hace la clase hija, que es tienda de la clase pelota base. Y aquí pues
vamos a ver que cambian unas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya hay polimorfismo en los atributos, ¿vea? Porque en pelota base, en la clase padre, pelota tenía un peso de 0, 0, a ver, la podemos mirar en onzas o, bueno, el peso de la pelota puede ser en gramos, Bueno. Y ya la pelota de tenis, pongámosle que pese 100 gramos, ¿sí? 100 gramos la pelota. Y la pelota tiene una textura peluda, la pelota de tenis. Y la pelota por defecto que nos genera el programa es una pelota lisa y sin color, ¿sí? Pero ya hay una clase más especializada, una clase hija, que es la pelota de tenis, y va a tener un color verde. ¿Listo? Entonces aquí hay polimorfismo en esos atributos. ¿Listo? Cambiaron de forma los atributos, porque cambió la forma del objeto. ¿Sí? No es tanto porque cambie, digamos, el valor, no, sino porque cambió de forma el objeto, ¿ya? Debido a los valores que tiene el atributo. No es lo mismo ver una pelota de tenis a ver una pelota así, incolora y lisa. Y bueno, entonces, pues, vamos a hacer polimorfismo en otra clase hija que se llama pelota de fútbol. Entonces toman el pantallazo a esta antes de crear la otra. Profe, ¿me va a ponerle pantallazo al otro, al de pelota base? Listo. Gracias. Listo. Y bueno, el nuevo archivo. Copiamos este código. Damos el archivo. Y eso se va a llamar pelota de fútbol. Listo. Igual hay que colocar el require para que pueda jalar la clase padre. Ahí está. Y la pelota de fútbol extiende también de pelota base, ¿no? O sea que ya pelota base tiene dos hijas, pelota de tenis y pelota de fútbol. Entonces el peso es 2, la textura es de cuero y el color es blanca y negra, ¿sí? La pelota de fútbol es de cuero y color blanco y negro. ¿Listo? Entonces hay polimorfismo también en esta clase hija, porque cambió de forma el objeto. Y vamos a mirar el otro ejemplo, que es una pelota de baloncesto. Entonces, tómenle el pantallazo a esta. Recuerden que estos son los ejercicios del laboratorio. Todos los que hemos hecho de programación orientada a objetos deben de irlos documentando el código, haciendo sus pantallazos o archivo en Word, porque esa va a ser lo que les voy a calificar. ¿Listo? Profe, ¿para cuándo va a ser ese laboratorio? Yo diría que en la otra semana ya lo terminamos. Yo diría que en la próxima clase ya lo estamos terminando. Y entonces ya ustedes lo que hacen es subirlo. Yo por ahí mañana ya les paso el archivo con las indicaciones para que lo terminen. Listo. Entonces un nuevo archivito. Pegamos esto, lo guardamos y lo llamamos pelota de baloncesto. .php. Guardamos. Una pelota de baloncesto extiende también de pelota base, o sea, ya pelota base tiene 3 hijas. El peso, bueno, la pelota de fútbol es más pesada. Yo le había puesto 100 gramos a
a la de tenis, a esta pongámosle más peso porque es de fútbol. Una pelota de esas de fútbol, pongámosle 500 gramos es una libra. ¿Cuánto pesa una pelota de fútbol? Más o menos. La libra tiene 500 gramos. Bueno, voy a ponerle 450 gramos. La de baloncesto es más pesada todavía, pongámosle 800 gramos o 1000 gramos. Eso que yo creo que es mucho, pongámosle 900 gramos. Y la textura de la de baloncesto es rugosa y es de color naranja. ¿Listo? Guardamos. Y ahora pues sería ejecutar este código en otra clase, en otro archivo. Vamos a pasar este código para allá. Y nuevo archivo. Quedamos acá. A este lo voy a llamar principal pelotas. Principal pelota.php así. Entonces acá Profe, qué pena, me deja abrir el anterior, por favor. Listo, profe. Gracias. entonces bueno, aquí entonces le decimos, llamamos los 4 archivos, la clase padre que es esta es la clase padre, la con require para incluir los archivos, y llamamos los archivos de las 3 clases hijas, que aquí le creamos una instancia de la clase pelota de tenis. Y pues acá qué pasa, miren, cuando nosotros colocamos hecho pesos tenis, la variable le llama tenis, si lo coloco así solito, automáticamente él va a llamar el método toString de la clase. No es necesario colocar flecha o string para que él lo haga, porque el compilador ya reconoce el método toString automáticamente. Si usted no le dice qué propiedad va a invocar, automáticamente, si usted creó el método toString, él lo va a llamar. No es necesario de que le ponga flecha a toString, porque PHP está programado para detectar el método toString si usted lo definió. ¿Listo? Que es el que trae toda la información de la clase. En pelota de fútbol, también crea una instancia pesos fútbol, ¿ya? Y lo mismo acá, no es necesario que tú coloques flecha, guión bajo, toString, porque ya PHP sabe que usted se lo definió y él ya sabe que tiene que invocarlo. Y lo mismo en baloncesto. En baloncesto, entonces, él va a llamar el método toString de la clase padre, ¿no? No es necesario especificarlo acá toString porque él ya sabe, ¿ya? Eso es un truco que hace PHP con el método toString, ¿ya? Si usted quiere lo puede poner así y él se lo ejecuta, pero no es necesario. Entonces, recuerden qué hace el método toString. Le va a decir, bueno, cuando llama el método de toString de tenis, le va a decir, mire, soy pelota de tenis, peso 100 miligramos, mi textura es peluda, y mi color verde, ¿sí? Y mi color verde. Y mi color verde. Cuando le cree la de fútbol, le va a decir, bueno, yo peso 450 miligramos. Bueno, pongámosle, bueno, así nomás. Mi textura es cuero y mi color blanca y negra.
flor blanca y me pasa en el salto. Esto es un comentario, esto no se ejecuta. Y la de baloncesto le va a decir, dice, bueno, yo peso 900 miligramos, soy rugosa y de color naranja. Ahí. Vamos a ejecutarlo. Ya sería tendré que ejecutar principal pelotas, ¿no? Punto PHP. Bueno, no lo encontró. Está mal el nombre. Pelota, es principal pelota. La S. Listo, ahí está, miren. Bueno, falta ponerles como un saltico de línea. A ver, ¿dónde falta el salto de línea en el método toString? A ver. Pelota base. Sí, acá falta que ponga unos saltos de línea. Entonces lo concatenamos, decimos BR acá al final. Ven que pues está jalando de esa manera, ¿no? Y acá el método toString está implementado en la clase padre, ¿no? Y las clases hijas heredan toString. ¿Listo? Vamos. Ahí está. Esta es la pelota base. Dice que pues no tiene peso, que es lisa y sin color. Supongamos que el videojuego le va a generar una pelota al principio sin color, una pelota pues estándar, ¿sí? Y que pues después... Ah, bueno, aquí se está invocando los métodos estoy rodando. Entonces no tengo que desactivar ese método estoy rodando la pelota acá. Yo lo llamé acá, entonces desactivémoslo acá en la clase padre. Para que no muestre que está rodando. Ahora sí. En la pelota de tenis dice peso 100 miligramos, mi textura es peluda y color verde. Soy pelota de fútbol, peso 2. La de fútbol la habíamos puesto. Fútbol. 450, debería estar mostrando 450. 900. Ahora sí. La de fútbol pesa 450 de cuero y blanca y negro. Dice la de baloncesto, dice peso 900, mi textura rugosa y mi color naranja. Listo. Eso es, ahí ya aplicamos polimorfismo en esas 4 clases que diseñamos. Una clase padre y 3 clases hijas. Profe, qué pena me deja ver la última. Vale. Gracias, profe. Vale, listo, muchacho. Entonces, no les voy a quitar más tiempo. No sé si me falta alguien en la asistencia del día de hoy. Bueno, creo que no estuvo ni Juan Guillermo, ni Mape. Solo Mape y Juan Guillermo faltaron. Chicos, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta que hacer. Me parece que pues, es muy sencillo el tema. Esta semana les dejo ya listos los ejercicios allí para que los vayan colocando ya dentro del laboratorio que tienen que entregar la otra semana. ¿Cómo se sintieron el día de hoy? Bien, profe, muy bien. Entendible. Hay que practicar, profe. Sí, claro, hay que practicarlo porque la programación es eso. Para uno poderse mecanizar,
Tiene que hacer el ejercicio 1, 2 o 3 veces, y jugar con las variables, y hacerle cambiecillos y todo esto, y ya pues se le graba a uno más fácil, pero hay que practicarlo. Obligatorio, hay que hacer eso. Listo, chicos, entonces si no es nada más, yo por ahí mañana ya le envío otra vez del vocero y también revisen la plataforma, que ahí va a quedar el laboratorio para que empiecen a desarrollarlo. Listo, profe, feliz noche. Vale, Juan Sebastián, a todos, Hasta muchísimas luego, gracias. profe, feliz noche, que descanse. Vale, Feliz Kevin, noche, profe. listo, Jairo, a todos, muchísimas gracias. Hasta luego, profe.